Buen día para todos. Nuevamente bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Educando al Futuro. Hoy tenemos un tema fascinante sobre el desarrollo cognitivo en los niños y para esto nos basaremos en la lectura del libro de los 6 estudios de psicología de Jean Piaget, en donde nos va a ayudar a entender cómo justamente evoluciona su pensamiento. Vamos a abordar el proceso de la socialización del lenguaje, la génesis del pensamiento y cómo todo esto influye en su desarrollo hasta los 7 años. Para esto me acompañan mis compañeras y futuras colegas María Paula, Jimena y Coraima. Hola chicas. Hola Sofía, estoy muy emocionada de hablar sobre este tema tan crucial. El lenguaje y la socialización en los primeros años de vida realmente definen cómo los niños interactúan con su mundo y pues con los demás. Totalmente de acuerdo, y no solo eso, sino que estos primeros momentos son fundamentales para el empoderamiento de los niños, porque a través del lenguaje ellos comienzan a entender su lugar en la sociedad. Hola. ¿Y qué tema tan interesante? Yo creo que el proceso de imitación que ocurre en los primeros años es clave. Los niños no solo copian lo que ven, sino que empiezan a crear, a entender conceptos más complejos y lo más importante, a comunicarse de manera más profunda. Exactamente. Para empezar, podemos hablar de cómo el lenguaje es esencial para la socialización de los niños. La imitación, por ejemplo, es como un proceso fascinante en los primeros meses. Los niños, incluso sin saberlo, están aprendiendo a comunicar, imitando esos gestos y sonidos hasta que finalmente logran formar palabras y frases. Es como una magia que conecta su mundo interior con el exterior. Totalmente, me acuerdo de cómo una vez vi a mi sobrino, que tenía 1 año, imitar todo lo que hacía su madre. Al principio pues solo era una repetición de gestos, pero poco a poco empezamos a evidenciar cómo su habilidad para usar palabras comenzó a desarrollarse. Este momento donde el lenguaje se convierte en un puente entre el niño y los demás es algo increíble. Y lo que es aún más impresionante es cómo este proceso de imitación se transforma en la base para la creación de millones de pensamientos. El niño, a través de la palabra, empieza a construir y compartir muchas ideas. Al principio, el lenguaje está muy ligado con la acción. No solo habla, sino que también juega y se mueve. Es un lenguaje muy físico, pero conforme él crece, va entendiendo el significado de las palabras, más allá de la acción directa. Exactamente, y algo que me llama la atención es cómo los niños entre los 3 y 7 años empiezan a formular esas famosas preguntas de por qué. A veces sus preguntas parecen no tener lógica para nosotros los adultos, pero en realidad están buscando un sentido en el mundo que les rodea. Por ejemplo, si un niño pregunta ¿por qué la canica rueda?, no solo busca una respuesta causal, sino también una explicación sobre el propósito detrás del movimiento. Qué interesante, y es que al fin y al cabo las preguntas de los niños reflejan su pensamiento en formación. Muchas veces no buscan una respuesta lógica como lo haríamos nosotros, sino más bien una comprensión más emocional, como si todo tuviera un propósito detrás. Ese por qué, tan simple en apariencia, es en realidad lo que vendría siendo un reflejo de su capacidad de pensar de manera más compleja. Además, el desarrollo del pensamiento en los niños no solo está marcado por el lenguaje, sino también por el juego simbólico. Este tipo de juego es una forma de pensamiento egocéntrico, donde el niño usa su imaginación para crear mundos. Por ejemplo, jugar a la mamá o al papá con muñecas o hacer comidita. Son muchas formas en las que los niños son los protagonistas de sus propios mundos, aún sin comprender completamente las reglas sociales que los rodean. Es fascinante cómo el juego simbólico se convierte en una herramienta tan poderosa. El niño no está simplemente copiando lo que ve como muchos de nosotros pensábamos, sino que está transformando la realidad a través de la ficción. Aquí el pensamiento aún está muy centrado en el yo, como dice la lectura. Sin embargo, este tipo de juegos sientan las bases para que el niño pueda entender más adelante las reglas de la sociedad y el lugar que debe cumplir en él. Y en ese proceso el pensamiento del niño va evolucionando. A medida que crece, pasa de un pensamiento egocéntrico donde todo gira alrededor de él a un pensamiento más cooperativo. Las interacciones con otros niños, como jugar juntos en lugar de solo, permiten que los pequeños empiecen a entender la perspectiva de los demás.
Todo este proceso de desarrollo es clave. Las primeras interacciones que tienen los niños, tanto con sus cuidadores como con otros niños, son esenciales para el desarrollo de su pensamiento. ¿Qué opinan de cómo las interacciones entre los niños de diferentes edades muestran esa transición entre el egocentrismo y la cooperación? Eso es, y es tan visible en los juegos como la lectura menciona, los niños pequeños juegan, cada uno para sí, mientras que los mayores siguen reglas y ajustan sus juegos entre sí. Es un paso grande en la socialización. No es solo imitar o jugar solo, sino aprender a pensar juntos y coordinar sus acciones. Creo que esto tiene mucha relación con la enseñanza que se da a los niños. Si desde pequeños se les involucra en actividades colectivas y en juegos que requieran cooperación, su capacidad para pensar en el otro se va a desarrollar muchísimo más rápido y muchísimo mejor. Y eso a la larga impacta directamente en su comprensión de las reglas y morales. Me encanta cómo conectamos el juego con el desarrollo cognitivo y social. No es solo diversión, es aprendizaje. Y es a través de esos momentos de juego y lenguaje donde los niños comienzan a construir su mundo y poco a poco van incorporando el pensamiento lógico. ¡Qué gran conversación! Es increíble cómo desde los primeros años los niños están en constante evolución, aprendiendo a través de la imitación, el lenguaje, el juego. Definitivamente el pensamiento infantil es mucho más complejo de lo que parece, y todos estos procesos nos muestran cómo, de cierto modo, de manera gradual, se van adaptando al mundo social que pues los rodea. Gracias a todos por este aporte tan enriquecedor. Gracias a ti, Sofía. Ha sido una charla fascinante. Totalmente. Espero que nuestros oyentes se lleven tanto de esta conversación como yo. Gracias. Espero que todos podamos aplicar lo aprendido hoy en nuestro trabajo con los niños para apoyarlos a mejorar en su desarrollo. Definitivamente ha sido un gusto trabajar con ustedes en este episodio. Antes de cerrar, queremos dejarles a ustedes, nuestros oyentes, un cuento que refleja justamente cómo el pensamiento infantil evoluciona desde la acción egocéntrica hasta la intuición socializada, que fue lo que abordamos prácticamente en este episodio. Entonces vamos a iniciar. Había una vez un niño llamado Martín, que adoraba construir torres con bloques de madera. Todas las tardes se sentaba en el suelo y pieza por pieza levantaba su torre sin importar lo que sucedía a su alrededor. Un día su prima Ana se acercó y le dijo: ¿puedo jugar contigo? Pero Martín, sin mirarla, respondió: no, esta es mi torre. Ana, sin desanimarse, tomó sus propios bloques y comenzó a construir una torre al lado de Martín. Al principio, cada uno jugaba por su cuenta, sin interactuar, hasta que Ana, emocionada, le dijo: mira, mi torre es más alta. Martín la observó y por primera vez pensó en la diferencia entre su construcción y la de ella. Fue un momento clave porque a partir de ahí dejó de concentrarse solo en su propia acción y empezó a comparar y reflexionar. Después de varios intentos de superar la altura de Ana, se dio cuenta de que algunas torres se caían, mientras que las de ella permanecían firmes. ¿Cómo lo haces?, preguntó curioso. Ana le explicó que colocaba la base más ancha y equilibrada. Martín escuchó, lo intentó y para su sorpresa funcionó. Este fue un gran descubrimiento para él, porque no solo estaba actuando, sino que comenzó a construir una idea sobre el equilibrio. Su pensamiento ya no era solo acción, sino que había nacido la intuición. Desde ese día, jugar juntos no solo era divertido, sino que también le ayudaba a aprender cosas nuevas que antes no había considerado. Este cuento nos muestra cómo los niños en un inicio se centran en su propia acción, pero al interactuar con otros empiezan a reflexionar sobre sus propias estrategias. Finalmente, a través de la observación y la experiencia, fue como se comenzaron a formar ideas intuitivas sobre el mundo que los rodea. Con esta historia cerramos nuestro episodio de hoy. Gracias por acompañarnos en Educando el Futuro. Nos escuchamos en el próximo episodio.